Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Walter Wirtz y estamos aquí iniciando otra porción de este curso de crear personajes para animación y publicidad. Entonces, en este caso vamos a ver un poco sobre la interfase de Adobe Flash. Como ven en su pantalla, en este caso estamos trabajando con la versión CS6, pero para efectos del proyecto van a poder utilizar desde la versión CS3 hasta el CC de versión 2016. Entonces, para iniciar nuestro proyecto, Flash es muy similar a las aplicaciones de Adobe, con algunas excepciones esenciales. Notarán ustedes de que estamos aquí en la pantalla de inicio para abrir un proyecto nuevo. Solo seleccionamos si va a ser un template o si vamos a hacer algo de cero. En este caso vamos a hacer algo de cero. Y vamos a trabajar con ActionScript 3.0. Flash utiliza el lenguaje de programación si ustedes lo desean, y en este caso el 3.0 es un poco más versátil que la versión anterior. Y bueno, veamos aquí un poquito de todo. Tenemos nuestro menú, tenemos acá donde va a ir colocando tabs de diferentes proyectos que estemos trabajando a la vez, y tiene aquí una parte muy interesante donde me ven circular el cursor. Esta es su línea de tiempo. Lo que sucede aquí es de que Flash emula movimientos naturales colocando una serie de imágenes en secuencia bajo cierto tiempo, el cual engañan al ojo y hacen que creamos que hay movimiento, hacen que cree la ilusión del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí cada una de estas marcas va a ser un frame o un keyframe, que va a ser un fotograma. Entonces, para entender lo que estamos haciendo aquí, vamos a ver en nuestra tabla de propiedades, que va a decirnos básicamente todo sobre lo que el archivo que trabajamos. Nos dice el action script sobre el que estamos trabajando, nos dice la versión de Flash Player, nos va a dar opción a entrar a los settings de publicación, y aquí más abajo, lo más importante, cuántos cuadros por segundo vamos a trabajar. Lo podemos dejar a 24 como es el estándar en Flash, pero también vamos a usar para versión cinemático, que es 29.97 cuadros por segundo, y vamos a definir nuestro tamaño de área de trabajo, que va a ser 1980 píxeles por 720, va a ser pantalla ancha, y aquí podemos elegir el color de fondo. Notarán de que cambió nuestra área de trabajo. Vamos a trabajar un widescreen estándar, no panorámico. Veamos cómo funciona esto. A diferencia de cómo vienen las áreas de trabajo en Photoshop y en Illustrator, como ya lo vimos, aquí tenemos nuestras barras de herramientas, las principales. Herramienta de selección, herramienta de subselección, herramienta de transformación libre, rotación 3D, lazo, pluma, texto, línea, rectángulo, lápiz, brocha, decoración, este es para patrones. Nuestra herramienta de huesos, esa la vamos a utilizar bastante. La herramienta de cubeta de pintura, el gotero, el borrador y la mano. Y por supuesto la herramienta de zoom. Aquí abajo tenemos otros indicadores. Tenemos el indicador de la línea, que nos va a decir de qué color va a ser la línea que estamos trabajando, de cualquier figura geométrica, y el color de relleno. Flash tiene una cosa muy interesante. Esto es para animar esencialmente, y se utilizaba mucho para web, y para su creación de imágenes trabaja tanto bajo vectores como bajo píxeles rasterizados. Depende mucho de qué es lo que querramos hacer específicamente. Entonces, muy bien, vamos a trabajar aquí con una figura geométrica base para que podamos entender más o menos cómo es que funciona este programa. Les indicaba que nos permite trabajar con figuras y líneas. Notarán acá entonces tenemos nuestra forma base y tenemos la línea. Una cosa interesante de Flash es de que podemos seleccionar alguno de los lados, una de las caras de cualquier figura geométrica, de vértice a vértice,
o podemos seleccionar la forma, o si le damos doble clic seleccionamos tanto el relleno como su línea exterior. Más cosas interesantes de Flash: cuando nosotros hacemos mouse over cualquier forma geométrica, tanto la línea como la figura en sí, podemos alterarla. Si lo hacemos sobre la línea va a alterar el relleno y va a alterar la línea. Si lo hacemos sobre el relleno, se puede hacer también. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos figuras completamente separadas ahora, que trabajan independientemente. Y que no solo trabajan independientemente, sino que una ha recortado a la otra. Y podemos ir trabajándolo a nuestro gusto. Entonces, con la herramienta de selección o de pequeña podemos seleccionar áreas. Notarán de que si hay intersecciones se corta. Entonces es muy necesario tener cuidado con eso. Con la herramienta de selección directa, una vez más, tenemos los vértices y vamos a poder seleccionar los Bezier o los agarradores que nos van a poder determinar las curvas que vamos a trabajar, para poder tener un mayor control sobre nuestras figuras. Luego tenemos la herramienta de transformación libre. Se dan cuenta, aparecen los agarradores, podemos alterarlo vertical o lo podemos alterar horizontalmente, lo podemos alterar proporcionalmente sosteniendo la tecla Shift, no olviden eso. Y podemos hacer cambios donde efectuamos modificaciones estilo perspectiva. Son transformaciones libres en realidad. Otra cosa muy interesante a considerar es de que si seleccionamos una parte de una línea o de una forma geométrica, solo va a recortar esa parte, no nos va a recortar la forma completa a menos que la seleccionemos. Ok, otra herramienta muy útil va a ser nuestra herramienta de pluma, que esencialmente nos va a permitir trazar y hacer formas a nuestro gusto y gana. No sé si notaron acá, cuando hago mi mouse over y deseo cerrar la forma que estoy haciendo, se muestra un pequeño círculo y eso ya nos cierra la figura. Si nosotros quisiésemos pintar el relleno de adentro, sería posible, porque cerramos la figura. También, como les indicaba, si seleccionamos una porción nada más, nos va a borrar esa porción creando vértices nuevos. Muy bien, la herramienta de texto. La herramienta de texto es como las herramientas de texto en la mayoría de software de Adobe. Podemos determinar tamaños de letra, colores, podemos cambiar el font. Tenemos control total sobre lo que estamos trabajando. La herramienta de líneas. Notarán de que estoy trazando líneas muy gruesas. Eso se controla aquí. Si ustedes desean hacer secuencias de líneas y que tengan curvas o que sean más complejas, yo recomendaría que utilicen la herramienta de pluma en vez de utilizar líneas, a pesar de que estas son bastante versátiles y podemos irlas cambiando a nuestra necesidad. Tenemos también nuestra herramienta de figuras geométricas. Al igual que el resto de software de Adobe, si tiene un pequeño triángulo debajo, abre más opciones acá, óvalos, rectángulos, estrellas o poliedros. Y esto nosotros siempre vamos a poder determinar el relleno y el color de la línea. Una sugerencia: antes de que hagan su figura geométrica, seleccionen qué color desean tener, seleccionen qué relleno desean tener, porque incluso seleccionadas no siempre les va a cambiar el color. Es uno de los glitches que tiene Adobe, entonces sí recomiendo de que lo hagan antes de generar sus formas. Notarán ustedes que puedo hacer movimientos con doble clic, selecciono la forma completa. Al poner una figura geométrica sobre otra, generalmente ocurren estas intersecciones extrañas. Así que es muy útil que planifiquen con antelación
y que pongan todas sus piezas en diferentes capas si necesitan evitar este tipo de accidentes. Siguiente herramienta es la herramienta del lápiz. El lápiz tiene algunas peculiaridades. El lápiz lo que hace es de que trabaja contornos. Trabaja líneas esencialmente. Mientras que la brocha lo que hace es que nos hace figuras rellenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es como que trazáramos líneas donde si deseo hacer alguna alteración lo que me está haciendo es que me está cambiando el vector de la línea, mientras que aquí me está haciendo dos líneas con las cuales tienen un relleno entre ellas. Entonces si movemos una estamos moviendo un borde y luego estamos moviendo el otro. Son totalmente distintas, pero muy útiles ambas. Eso van a tener que ir experimentando un poquito conforme se vayan trabajando para poder ir viendo. Ok, la herramienta de huesos. Esta es una de las que más vamos a utilizar para animaciones. En este caso lo estamos usando para una forma abstracta, pero se puede con figuras geométricas normales. Realmente lo que hace es de que le pone un esqueleto al dibujo que estamos trabajando o las piezas que estemos trabajando y nos va a permitir hacer movimientos en base a esos agarradores que le coloquemos. Eso sí, solo va a modificar las partes que tengan huesos, aunque indirectamente a veces va a alterar el resto de la figura. Con este van a tener que experimentar un poquito para poder entenderlo más a detalle. También van a notar que esta figura tiene un recuadro alrededor, ahora se convirtió en un objeto. Para poder trabajar la herramienta de huesos, esencialmente necesita hacer un bitmap o tiene que ser píxeles y estos ya se les puede colocar los huesos para que se puedan alterar porque este programa nos permite hacer objetos, formas agrupadas que después podemos ir alterando. Tenemos nuestra herramienta de relleno. Tenemos también, muy importante, ahorita donde dice esta forma kinemática o con huesos, automático les va a generar una capa nueva. Y esto que vamos a trabajar aquí, de este lado están sus capas, y van a ser folders para agrupar capas, capas nuevas o para borrar capas. Entonces aquí es donde nosotros queremos ser muy inteligentes y seleccionar cosas en diferentes capas para poder trabajarlas independientemente. ¿Ya? Entonces si tengo esto acá y deseo algo similar, pero que lo voy a alterar en otra capa, en este caso en particular, aunque mueva la de arriba, aunque la pase sobre donde aparentemente está la forma de abajo, no las está uniendo. Entonces no se afectan directamente. De igual manera podemos quitar la visibilidad de las capas como nosotros prefiramos para cuando son muchas las capas y se hace confuso, o podemos ponerles llave y evitar que puedan ser modificables. Si notan acá, Flash es muy inteligente y les permite alterar la capa que deseen tocar sin afectar las otras, solo con el simple hecho de posar el mouse encima. Y también cuando ustedes borren una capa, todas las artes o todos los objetos que tengan esa capa se van a eliminar automáticamente. Ok, eso es en cuanto a las herramientas de creación para Flash. ¿Qué más necesitamos saber? Muy a modo básico, porque vamos a verlo más en detalle cuando estemos trabajando nuestras figuras. Les comentaba de que aquí es nuestra línea de tiempo. Los comandos más frecuentes en nuestra línea de tiempo son F5, que lo que hace es de que extiende fotogramas. ¿Qué significa eso? Que si coloco algo acá, está utilizando la misma información de ese fotograma repetida a lo largo del espacio que le acabo de asignar. Entonces, en todos estos fotogramas no está cambiando. Al momento de tratar de seleccionar algo después, no se presentaría. Como por ejemplo utilizando el F7.
El F7 lo que hace es de que nos agrega fotogramas vacíos, que no tienen absolutamente nada. La otra opción es con el F6. El F6 nos agrega un fotograma independiente. Ahora, ¿para qué nos puede agregar un fotograma independiente? Lo que hace es de que copia la información del cuadro anterior, pero respeta el espacio que estábamos trabajando, entonces genera los cambios que nosotros querramos. Y como ven aquí, podemos nosotros alterar cuántos fotogramas vamos a trabajar agregando o quitando fotogramas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se recuerdan que aquí cambié nuestra numeración de fotogramas por segundo a 29.97? Eso significa que a cada 29.97, o por acercarlo aquí, por cada 30 fotogramas en nuestra línea de tiempo, recorre un segundo de tiempo real. Entonces, todo lo que pase desde aquí hasta acá ocurre en el transcurso de un segundo. Comprobémoslo. Y vemos como que hubiese un movimiento programado. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos agregarle algo adicional, podemos ir agregando los fotogramas que deseemos e ir alterándolo a nuestro gusto y gana. ¿Notan los cambios? Entonces nosotros aquí lo vemos brusco, pero si dejamos que recorra, puede que sea algo mucho más fluido. Y ahí depende bastante